Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre generalidades de proteínas. Las proteínas son polímeros formados por la repetición de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Su estructura es muy compleja, como vamos a ver, y hay una enorme variedad de ellas en el cuerpo, cumpliendo con muchas funciones diferentes. Principalmente las funciones son estructurales y de regulación, pero hay muchas más. Vamos a verlas a continuación. En primer lugar, vamos a hablar sobre las unidades que forman las proteínas. En este caso son los aminoácidos. Están formados por un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral que es característica para cada aminoácido. Se unen entre ellos por medio de un enlace peptídico entre el ácido carboxílico, entre esta parte en particular, de uno y el grupo amino de otro. Cuando se unen dos aminoácidos forman un dipéptido, 3 forman un tripéptido, a partir de 4 forman un polipéptido y a partir de 50 se puede hablar de una proteína. Hay alrededor de 20 aminoácidos. Estos son algunos aminoácidos que se encuentran en el cuerpo. Como podemos ver, cada uno en la parte azul tiene la parte común, que es el grupo amino, el grupo carboxilo. Y la parte amarilla corresponde a la estructura que es característica de cada aminoácido. Entonces, esta parte de aquí, del grupo carboxilo, se une con el grupo amino de otro aminoácido y pues así forman dipéptidos y al unirse entre ellos forman cadenas peptídicas. Entonces, vamos a hablar de la estructura de las proteínas. Hay 4 niveles de estructura. Vamos a hablar primero de la estructura primaria. Se refiere a la secuencia única de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos para formar una cadena polipeptídica, como la que tenemos aquí. Entonces, como podemos ver, cada una de estas bolitas representa un aminoácido. Aquí tenemos el grupo amino del primero porque no está unido con nadie y el grupo carboxilo del último por lo mismo porque no están unidos con nadie más. Y la estructura primaria se refiere justamente a esto, a esta secuencia de aminoácidos específica para formar esta proteína. Y nada más. Esto es la estructura primaria. Luego, la estructura secundaria se refiere al plegamiento de las cadenas de aminoácidos de la estructura primaria, es decir, la manera en que se orientan en el espacio esa secuencia de aminoácidos. Hay dos estructuras comunes que son las hélices alfa, como podemos ver aquí, y las láminas beta. Las láminas beta pues forman una estructura tridimensional más o menos con esta forma. Estas son las láminas beta. Y bueno, esta estructura depende principalmente de puentes de hidrógeno que se encuentran entre los aminoácidos que forman la proteína y otro tipo de interacciones intramoleculares que le dan esta estructura en particular. Luego tenemos la estructura terciaria, que ya es más compleja y se refiere a la estructura tridimensional de las proteínas, que le confiere su forma biológicamente activa. Recordemos que en las biomoléculas la estructura es muy importante, sobre todo en las proteínas, porque su función por lo general depende de que sean capaces de unirse a ciertas otras moléculas y reconocerlas. Entonces, esta estructura terciaria les permite hacer eso. Y si la estructura terciaria se modifica por cualquier cosa, aunque la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos sea la correcta, si no tienen la forma que deben de tener, la proteína no puede cumplir su función. Entonces, estos que se ven como lacitos en la imagen representan
la estructura secundaria, es decir, las hélices y todo esto. Y aquí mismo se encuentra la estructura primaria, que sería la secuencia. Entonces la estructura terciaria es cómo se acomodan las estructuras secundarias respecto a las demás. Y depende también de puentes de hidrógeno y de enlaces disulfuro. Otro aspecto importante es lo de hidrofobicidad. Si alguna sección de la proteína es hidrofóbica, por ejemplo, la proteína se va a plegar sobre sí misma para que esa sección no esté en contacto con el medio acuoso afuera. Y si una sección es hidrofílica, pues no pasa nada porque siempre están en solución acuosa en el cuerpo humano. Entonces, esta es la estructura terciaria. Es la forma tridimensional de las proteínas, cómo se pliegan sobre sí mismas las estructuras secundarias. Y de que esta estructura esté bien depende que la proteína pueda realizar su función. Esto es tan importante que en algunos casos se necesita la presencia, la intervención de otras proteínas u otras moléculas que le permitan adoptar esta forma. Y también errores en el plegamiento significan que las proteínas no puedan hacer su función, aunque la secuencia de aminoácidos esté bien. Y por último tenemos la estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, porque se refiere a la posición de las cadenas peptídicas individuales entre sí y sus interacciones. Si una proteína tiene solamente una cadena peptídica, pues no va a tener estructura cuaternaria. En este caso, esta molécula es la hemoglobina, la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, y está formada por 4 subunidades. 1, 2, 3, 4. Entonces, la estructura cuaternaria es cómo estas subunidades interaccionan entre sí. La estructura terciaria sería cómo están acomodadas cada una, y bueno, aquí no se aprecia la estructura secundaria ni primaria. Entonces, como acababa de mencionar, las proteínas tienen una gran cantidad de funciones en el cuerpo. Las más fáciles de reconocer son las funciones estructurales, que pues forman las estructuras del cuerpo, por ejemplo el colágeno y la queratina. El colágeno se encuentra en la piel, en el tejido, por ejemplo, de los huesos y del cartílago, y la queratina se encuentra en el cabello, en las uñas. Entonces, todas estas funciones pues forman las estructuras en sí del cuerpo. Luego están las funciones regulatorias. Hay proteínas que son hormonas y neurotransmisores, que modulan los procesos fisiológicos de crecimiento, por ejemplo, y median respuestas del sistema nervioso. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que es una hormona, y la insulina, que media la absorción de azúcar, y la oxitocina, que es un neurotransmisor. También hay proteínas contráctiles que son de suma importancia porque son responsables del movimiento de los músculos. Median las contracciones de las células musculares. Entonces son estas proteínas las que se encargan de que podamos mover nuestro cuerpo. Y son la actina y la miosina. Luego tenemos proteínas inmunológicas que forman parte del sistema inmune y responden para proteger al cuerpo de sustancias extrañas y organismos patógenos, es decir, que puedan generar alguna enfermedad. Y este tipo de proteínas se conocen como anticuerpos e interleucinas. También hay proteínas de transporte que llevan sustancias de una parte del cuerpo al otro. Por ejemplo, la hemoglobina, que ya se mencionó, lleva el oxígeno en la sangre desde los pulmones hasta las células y también ayuda a llevar el dióxido de carbono de las células a los pulmones de vuelta. Y también están las proteínas catalíticas. Estas también son muy importantes para el cuerpo de los seres vivos y son enzimas que regulan reacciones bioquímicas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, son las responsables de la digestión, pero también nos permiten formar nuevas
nuevas moléculas, ayudan desde como ya se mencionó, desde la digestión hasta, por ejemplo, la división celular, la replicación del ADN. Tienen una enorme cantidad de funciones porque hay una gran cantidad de enzimas. Las enzimas tienen la característica de que son sumamente específicas y tienen una estructura tridimensional que está hecha de manera que solo puedan unirse a un sustrato muy específico. Y además son muy eficientes para hacer su trabajo. Hacen que las reacciones que podrían llevar mucho tiempo se hagan mucho más rápido que de lo que se llevarían a cabo si no estuvieran pues las enzimas. Entonces son muy importantes para pues el funcionamiento del cuerpo en general. Algunos ejemplos son la amilasa salival, que se encarga de la digestión de los azúcares pues en la saliva, y la helicasa, que ayuda a la replicación del ADN, y la ATPasa, que ayuda pues en el ciclo de Krebs. Y eso fue todo por el video de hoy de generalidades de proteínas. Muchas gracias por su atención.